Tema sobre la inflación, de primer curso de Economía en el IEDIP. A continuación, pasaremos a ver una síntesis de los aspectos esenciales que hay que conocer para entender qué es la inflación, tipos, causas y ejemplos significativos de economías que han sufrido las consecuencias nocivas de la misma. Lo primero que debemos tener claro es el concepto de la inflación. La inflación se produce como consecuencia del aumento sostenido en el tiempo en el precio de bienes y servicios que afectan a una economía en concreto. No es por lo tanto suficiente con apuntar al repunte de precios en un único sector de la actividad económica o durante un plazo de tiempo limitado, sino que ha de afectar a un conjunto de bienes y servicios que se entiende forman parte de la cesta que sirve de base para el cálculo del IPC, Índice de Precios al Consumo. En esta cesta se incluyen los bienes y servicios que forman parte del consumo del ciudadano promedio. Su cálculo corresponde al Instituto Nacional de Estadística, INE. Dentro del concepto de inflación existen numerosas modalidades. Tenemos en un primer lugar el concepto de deflación. La deflación acontece cuando tiene lugar una caída del nivel general de precios de forma sostenida en el tiempo. Es lo contrario que la inflación y suele ser parte de un proceso de recesión cuando se desincentiva el consumo como consecuencia de la caída de la demanda de bienes y servicios. En estos casos, las consecuencias son perjudiciales, por lo que si la caída es superior a los costes de producción, esto puede concluir a la quiebra o restricción de la curva de demanda del conjunto de la economía, o bien a la destrucción del tejido productivo, como ocurrió como consecuencia del crack del 29. La desinflación se produce cuando, a pesar de que el conjunto de la economía se encuentra en un proceso inflacionista, ya se experimenta un cambio de tendencia que genera expectativas de descenso general. La reflación se refiere al aumento del nivel general de precios como consecuencia de la actividad de estímulo económico llevada a cabo por el Estado. Como bien sabemos, el Estado puede impulsar o dinamizar la actividad económica generando obras públicas e infraestructuras o generando puestos de trabajo, interviniendo en el mercado para evitar el desplome del precio de activos de algún sector en concreto, siempre y cuando tenga un peso significativo en el PIB. La reflación es un escenario donde el Estado estimula artificialmente a la economía con el fin de superar una recesión. Para ello se utiliza la política fiscal o la monetaria, también las dos. El objetivo de la reflación es crear inflación mediante los estímulos fiscales y monetarios por el temor a entrar en una deflación. Un buen ejemplo de la misma es el caso de Estados Unidos en 2008, cuando se sufrió una caída del PIB del menos 0,1% y en 2009 una caída del 2,5%, en plena crisis por las hipotecas subprime. La Reserva Federal tuvo que estimular la economía mediante la compra masiva de bonos y títulos ligados a créditos hipotecarios. La estanflación es una situación que compromete al conjunto de la economía. Supone un aumento del nivel general de precios que viene a su vez acompañado por un aumento en términos de desocupación. Esto se produce en una etapa de ciclo recesiva que se manifiesta en un desplome en la tasa de crecimiento del PIB. El ejemplo más conocido de esta inflación se produjo en los años 70 del siglo pasado, con la crisis del petróleo, cuando la OPEP dejó de exportar petróleo a Occidente. Esto provocó una subida extraordinaria del precio del mismo que causa a los importadores de petróleo una situación de inflación y recesión que se acabó de contagiar al conjunto de la economía. Finalmente, cabe mencionar la inflación subyacente, que se corresponde con un cómputo de la variación porcentual del nivel general de precios que no incluye precios de productos energéticos ni de bienes no elaborados o materias primas, debido a su elevada variabilidad o fluctuación en los mercados. Una vez acabado el estudio de los diferentes tipos de inflación o conceptos que hacen alusión a la variación de precios sostenida en el tiempo, veremos las diferentes teorías explicativas de la misma. Según la teoría de la inflación de la demanda, esta se produce como consecuencia de un crecimiento excesivo de la demanda agregada, que coincide con una situación de pleno empleo en la economía. Al haber una ocupación total de los factores de producción, el fuerte crecimiento de la demanda se traduce en el alza de los precios. Esta situación se produjo como consecuencia de la aplicación de las medidas de política económica keynesianas basadas en el estímulo del gasto público. Respecto a la segunda teoría, la de los costes de producción, decir que también se le conoce como inflación de la oferta. Se produce como consecuencia del aumento de los insumos o costes intermedios vinculados a los bienes de producción, que se trasladan o tienen repercusión en el precio final del producto. Esto aconteció como consecuencia del aumento de precios del barril del crudo en 1973 y repercutió de forma significativa en el conjunto de las economías occidentales que lo utilizan como factor de producción.
Respecto a la teoría de la inflación autoconstruida, indicar que, como su propio nombre indica, se produce como consecuencia de las expectativas que se crean de forma colectiva en la sociedad. Por ejemplo, lo que sucede actualmente como consecuencia de la necesidad de compensar los altos costes de la pandemia y destrucción de parte del tejido productivo. Finalmente, tenemos la inflación que resulta del aumento del peso en la masa monetaria M, un tipo de inflación que se produce cuando se ponen en marcha medidas de política monetaria expansiva no basadas en la disminución de los tipos de interés, sino en el aumento de la masa de dinero en circulación. Esta opción no se da en la Unión Europea debido a restricciones que proceden de la firma del Tratado de Maastricht de 1992. Ya para acabar, vamos a mencionar dos ejemplos de países con elevadas tasas de inflación. Uno es Alemania. Durante el periodo de la República de Weimar, en Alemania, 1919-1933, la inflación se convirtió en un grave problema económico que afectó a la vida diaria de la mayoría de las personas. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se había quedado endeudada y las reparaciones impuestas por los aliados agravaron la situación económica. Para pagar las reparaciones, el gobierno alemán imprimió más dinero, lo que resultó en una inflación creciente. Con el tiempo la inflación se aceleró, la moneda se devaluó y los precios se dispararon. En 1923, la inflación alcanzó su punto máximo y los alemanes empezaron a quemar billetes para hacer fuego, ya que era más barato que comprar madera. La inflación terminó cuando el gobierno alemán introdujo una nueva moneda, el Rentenmark, que estaba basada en bienes tangibles como tiendas y fábricas y fue respaldado por el Banco de Alemania. Este cambio ayudó a estabilizar la economía y frenar la inflación. En Venezuela, la inflación ha sido un grave problema económico durante los últimos años. La inflación en Venezuela se aceleró dramáticamente después del colapso de los precios del petróleo en 2014, que es el pilar de la economía venezolana. El gobierno venezolano ha aumentado la oferta monetaria para financiar su gasto público y también ha implementado controles de precios que han llevado a una escasez de productos básicos. Estas políticas han llevado a un aumento en los precios de los bienes y servicios que se han vuelto cada vez más difíciles de encontrar en el mercado. La inflación en Venezuela ha alcanzado niveles históricamente altos. Muchas personas han dificultado el acceso a alimentos y medicinas y ha llevado a una enorme migración de ciudadanos a otros países en busca de mejores oportunidades. Hasta aquí el tema de la inflación. Para cualquier duda estoy a vuestra disposición. Un saludo.